en contacto a Agustín Salvia, que es el director del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, porque hubo un informe del Observatorio Social de la UCA respecto a pobreza. Agustín, gracias por atendernos como siempre, muy amable. Bueno, ¿cuál es la última medición que hacen ustedes? Que es una estimación sobre la encuesta permanente de hogares del INDEC. El INDEC da la pobreza de manera semestral, 2 veces al año. ¿Cuál es la última medición que hizo tanto ruido? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo están? Bueno, buenas noches. A ver, nosotros usamos los datos que generó el INDEC, que presentó el viernes, los microdatos de la encuesta permanente de hogares para 31 aglomerados, y los procesamos con la metodología que utiliza el INDEC para estimar la pobreza, pero de manera trimestral. Es decir, y de hecho lo venimos haciendo también desde hace varios años. Así que podemos comparar el primer trimestre del año 2023 contra el primer trimestre del año 2024. Es cierto que está un poco vieja la información porque ya estamos cerrando el segundo trimestre, pero ¿cuáles son los datos que surgen de este análisis? No es un informe, es el reporte que hicimos vinculado a esta información procesada por nosotros. Es que, bueno, que en principio la pobreza habría llegado en términos con datos oficiales al 54,9%, casi 55%, que eso implicó 16 puntos más que un año atrás, que el primer trimestre del año 2023, es decir, un 40% más de aumento en la tasa de pobreza, que la indigencia, y este sería el dato más fuerte, más crítico, alcanzó el 20,3%. Dentro de los pobres, el 20% de la población estaría en situación de pobreza extrema. En comparación con los valores de hoy o de hace un mes, no tendría ingresos, no cubriría una familia tipo los ingresos típicos de 400.000 pesos aproximadamente, 395.000 pesos, pero que esa tasa de indigencia con respecto al primer trimestre del año 2023 aumentó en 11 puntos, es decir, aumentó en un 128-130%. Sí, de 11 a 20. Ahora, de 8,9 a 20, ¿no? Perdón, claro, sí, de 9%, casi 9% a 20% de la población. Y la pobreza de 40%... 38,7 a 54,9. A 54,9. Ahora, un dato que me mucho la atención, porque bueno, todos suponían que esto iba a pasar después de la devaluación, la aceleración inflacionaria. El propio presidente dijo debemos estar en el 60% de pobreza en algún momento, como parte inevitable del plan de ajuste y de reacomodamiento de precios relativos. Ahora, lo que me llama la atención es el dato de que acá hay un dato distintivo respecto a la pobreza, porque a diferencia de la pobreza del 2002, donde también se dispara el 57%, ahí el desempleo se te había disparado arriba del 20%, creo 24% de desempleo. Acá estamos con tasas de desempleo todavía bajas, 7%, no teníamos las últimas, 8%, y una pobreza similar. Entonces, esto significa que hay muchos pobres que son empleados, que tanto registrados como no registrados. Y así, es así, el 45%. Estábamos en el 30% en el año pasado y el 45% en el primer trimestre del año eran trabajadores pobres. Ahora, un dato que no es menor, Maxi, para aclarar, que de esos 16 puntos de pobreza que se crece, o de 11 puntos de indigencia, la mitad ya estaba presente en el último trimestre del año pasado. Es decir, no todo corresponde al fenómeno de la devaluación de diciembre ni al efecto inflacionario que esto genera y de rezago de los ingresos que generan los primeros meses, sino que buena parte del problema tuvo como naturaleza la recesión y la caída de los ingresos y la inflación ya entre septiembre, octubre, noviembre del año pasado. La mitad, casi la mitad del aumento de la pobreza tiene ya un componente, digamos, Alberto Fernández Massa, así como también de la indigencia, y hay otro componente que es el efecto de devaluación, porque aquel otro componente tenía pleno empleo, casi pleno empleo y alto nivel de consumo, que hacía que el sector informal de la economía, los trabajadores informales pobres, no cayeran en indigencia, al menos tuvieran un complemento de ingresos además de los programas sociales.
El fenómeno Milei es que aumenta la inflación, detiene la devaluación, aumenta la inflación, genera un desfase con respecto a los precios, pero en el sector indigente, en el sector pobre, cae el nivel de demanda de consumo de bienes y servicios de las clases medias, que hace que también caiga la demanda de trabajadores informales. Es decir, el nivel del trabajo informal cae fuertemente, y eso es lo que explica el fuerte aumento de la indigencia. Es decir, trabajadores, familias pobres que, si bien recibieron aumentos importantes en materia de asignación universal por hijo, tarjeta alimentar, muy importantes, se duplicaron esos valores en términos reales, pero sin embargo la caída del nivel de actividad afectó la cantidad de trabajo que pueda generar el sector informal y por lo tanto los ingresos, ya no solo por inflación, sino fundamentalmente por nivel de actividad. Agustín Salvia, gracias, como siempre, muy amable, muy clara la explicación. Un abrazo, Maxi. Gracias. Ahí estaba el director del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina. Vamos a hablar en un ratito de Alberto Fernández. Sí, y la causa de los seguros y la situación que se planteó con su expareja Fabiola Yáñez. Tiene un viraje la causa, estuvo en la tapa de todos los diarios. Surgió información muy importante. Yo no sé si habrá consecuencias en lo inmediato porque es una causa que tiene muchas más cuestiones que todavía esperan, pero claramente los chats que aparecieron, que mostramos la semana pasada, ya van marcando un rumbo de hacia dónde puede ir la investigación. Un viraje en la causa donde terminan las sospechas que había y la información de documentación que tenía la causa, los chats terminan de comprobar o de demostrar que Héctor Martínez Sosa, broker amigo de Alberto Fernández, tenía con su mujer, secretaria de Alberto Fernández, una lobista para acercarle negocios a su empresa. Pero perdón, ¿y hay en el medio un supuesto? Sí. He escuchado a dirigentes, voy a poner así en esos términos, del kirchnerismo, a acusar a Alberto Fernández de violencia de género. A Mayra Mendoza. No, por eso digo, ¿eso de dónde sale? Eso sale de, supuestamente, de los chats, pero no va a haber causa judicial respecto de eso, porque Fabiola Yáñez ya tomó la decisión, por ahora, de no iniciarle una denuncia a Alberto Fernández. De hecho, pues lo contamos, el abogado de los dos... No solamente Mayra Mendoza, hubo un revuelo en las redes, en el sector del kirchnerismo, que hace una bandera, obviamente, de líderes del feminismo. Maxi, del feminismo, espera un segundito, completa. Respecto a este tema, porque supuestamente en la causa habría aparecieron WhatsApp, fotos dando cuenta de una situación de violencia de género. Fabiola Yáñez decidió por el momento no hacer la denuncia y el abogado de los dos dijo que en diálogo tanto con Fernández como Yáñez hablaron de una fuerte discusión, pero no de agresiones físicas. Devin Logistics, una empresa